Hola chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase estudiaremos la Segunda Guerra Mundial, parte 1, Antecedentes y Desarrollo, correspondiente a la cápsula número 6. Este contenido pertenece al tema 1 y 2 de la lección 5 de tu texto de estudio, correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, el cual puedes encontrar entre la página 92 y 108. Antes de comenzar, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Comencemos señalando lo que queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo el conocer y comprender los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué? Son algunas de las cosas que nos preguntaremos y responderemos en esta clase. Comencemos señalando qué fue la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló entre 1939 y 1945 con Alemania de protagonista por segunda vez. Comenzó con las ideas expansionistas, antisemitas, racistas y nacionalistas de Hitler y terminó arrasando con las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, producto de la mortífera bomba atómica. Dentro de la guerra, la proliferación en tecnología bélica alcanzó límites insospechados. Entre los antecedentes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, vamos a destacar los siguientes. Te invito a poner atención. La situación después de la Primera Guerra Mundial. Alemania, la gran derrotada, albergaba un profundo resentimiento por la pérdida de grandes áreas geográficas y por las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles. Italia, a su vez, no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el costo de la guerra, mientras que Japón vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia Oriental. Segundo antecedente, el ascenso de los totalitarismos y la formación del eje. Desde 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista, conocido como fascismo, que prometía satisfacer las necesidades del pueblo con más eficacia que la democracia y se presentaba como una defensa segura frente al comunismo. En 1922 triunfaron en Italia. Luego de la Gran Depresión, en 1933, Adolf Hitler llega al poder con sus ideas racistas, antisemitas y nacionalistas, definiendo una raza superior, la aria. Otro antecedente lo vamos a encontrar en el Anschluss. Bajo las ideas de Adolf Hitler sobre una gran Alemania, luego de la caída de la monarquía austrohúngara, Alemania luchó por la adjudicación de Austria a su territorio, lográndolo en 1938. Este fenómeno se conoce con el nombre de Anschluss. Otro de los antecedentes corresponde al Pacto de No Agresión germano-soviético. Molotov y Ribbentrop firmaron el Tratado de Moscú, donde ambos países acordaron no atacarse ni independientemente ni en alianza con otros estados. Tampoco apoyar a otro tercer país que pudiera atacar a la otra parte del pacto. Continuar las consultas sobre los temas de interés común, no unirse a ningún grupo de potencias que directa o indirectamente pudiera amenazar a cualquiera de las partes firmantes, y a resolver sus diferencias mediante la negociación. Este pacto tendría una duración de 10 años. Sin embargo, duró bastante menos. Vamos a ver a continuación algunos detalles. Otro de los elementos a considerar son la formación de alianzas. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, los países involucrados formaron alianzas, y en este caso serán las siguientes. En la Segunda Guerra Mundial veremos enfrentados a los aliados y al eje, quienes competirán por los territorios europeos. El eje, conocido como Eje Roma-Berlín-Tokio, estaba formado por Italia, Alemania y Japón. Italia, conducida por el duque Benito Mussolini. Alemania, encabezada por Adolf Hitler, conocido como el Führer, mientras que Japón era liderada por el emperador Hirohito. Mientras que los aliados eran la Unión Soviética, Francia e Inglaterra, dirigidas por Stalin,
Charles de Gaulle y Winston Churchill. Ya en 1939 hasta 1941 comienza la guerra en Europa, siendo la primera etapa el avance alemán. Veamos a continuación algunos de los elementos más destacados de esta primera etapa. El inicio de la guerra relámpago. El ataque alemán a Polonia el 1 de septiembre de 1939 precipitó la entrada en la guerra de Gran Bretaña y Francia el 3 de septiembre. En cumplimiento de lo acordado en el protocolo secreto del Pacto de No Agresión Germano-Soviético, el Ejército Rojo entró en la zona oriental de Polonia. El día 28, un nuevo pacto germano-soviético reconoció la anexión de Lituania, Letonia y Estonia a la zona de influencia soviética. Las tropas rusas ocuparon estos territorios en la semana siguiente. La guerra fino-soviética. Ante la negativa del gobierno finlandés a ceder el gobierno soviético diversas bases, el Ejército Rojo atacó el 30 de noviembre. Esta agresión supuso la expulsión de la Sociedad de Naciones de la Unión Soviética. Pese a la encarnizada resistencia finlandesa, la guerra concluyó con la Paz de Moscú firmada el 12 de marzo de 1940 y Finlandia cedió diversos territorios a la Unión Soviética. La anexión de Dinamarca y Noruega. En junio de 1940, Alemania ocupó sin resistencia la pequeña Dinamarca y Noruega, tras derrotar a las fuerzas expedicionarias británicas allí enviadas, con la doble finalidad de asegurarse el abastecimiento de hierro sueco y de controlar la fachada oriental del Mar del Norte. La Drohne-Guerre o von War. Pese a haberse declarado la guerra entre Alemania y Francia y el Reino Unido, a principios de septiembre de 1939, los frentes permanecieron casi inactivos durante varios meses. Esta etapa de guerra se denominó la guerra en broma, y vimos en la anterior diapositiva diversos escenarios de esta guerra. La derrota de Francia. Desde el 5 de mayo de 1940, Francia quedó dividida en dos por una línea que unía Ginebra con la frontera de Hendaya. La zona al norte y al oeste de esta línea quedó bajo la ocupación militar francesa. Al sur se estableció un gobierno colaboracionista presidido por el general Pétain. La Francia de Vichy, así llamada porque el gobierno se asentó en esa pequeña ciudad del centro del país, rompió relaciones con Gran Bretaña, desarmó su ejército e inició una política pro-nazi y totalitaria. Vemos una poderosa imagen donde se aprecia a Hitler en París. ¿Se imaginan ustedes si un gobierno externo dominara nuestro territorio y se tomara una foto frente a la moneda? Ese es el peso de esta imagen. Por lo tanto, para los franceses fue un golpe bastante fuerte, pero no serán los únicos en recibir una noticia así. Italia entra en guerra. Italia esperó que Alemania hubiese derrotado prácticamente a Francia para entrar en el conflicto, por lo que Mussolini entró en la guerra el 10 de junio de 1940. A eso yo le llamo subirse al carro de la victoria. La batalla de Inglaterra. Siendo Inglaterra el único país que restaba por adquirir, la Luftwaffe bombardeó a este país, pero Winston Churchill, primer ministro inglés, y la Royal Air Force fueron capaces de resistir el ataque y ganar pese a la inferioridad numérica. La guerra en los Balcanes. Italia inicia desde Albania un ataque sobre Grecia en octubre de 1940. El fracaso de las tropas fascistas es completo. Las tropas griegas hacen retroceder al ejército italiano y conquistan parte de Albania. Mientras tanto, para apoyar al gobierno de Atenas, las tropas británicas desembarcan en Grecia. Aunque en junio de 1941 las tropas del eje controlaban Yugoslavia, Grecia, incluyendo la isla de Creta. La invasión a la Unión Soviética. El 21 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, el ejército alemán inició la invasión de la Unión Soviética, denominada la Operación Barbarroja. Fue en sus primeros momentos un rotundo éxito. El ejército rojo, disminuido por las purgas de Stalin en los años precedentes, se mostró incapaz de resistir el ataque alemán y se batió en retirada. Con esto, el pacto de no agresión germano-soviético fue quebrado por Hitler. Esta va a ser entonces el inicio de una serie de derrotas por parte del ejército alemán, quienes no contaban con un poderoso aliado ruso, el llamado General Invierno, quien va a comenzar a mermar desde el interior a las tropas alemanas, quienes no van a poder resistir contra el frío soviético. La Guerra del Pacífico. El ataque nipón
o japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor en las islas de Hawái el 7 de diciembre de 1941 supuso la entrada de ambas potencias en el conflicto como resultado del expansionismo nipón. Luego de continuos triunfos japoneses, la batalla de Midway en junio de 1942 mostró por primera vez cómo se podía batir al ejército japonés. En adelante, pese a alguna derrota puntual, Japón se bate en retirada y los norteamericanos van dominando el Pacífico isla a isla en medio de una cruel guerra. La guerra en el norte de África. En septiembre de 1940, los ejércitos italianos desde su colonia de Libia atacaron al ejército británico. La impotencia italiana llevó a Alemania a enviar un ejército expedicionario, el llamado Afrika Korps, dirigido por el general Rommel. El momento decisivo llegó el 8 de noviembre de 1942. En octubre, el general británico Montgomery inicia el ataque sobre las posiciones alemanas en El Alamein. Tras varios días de duros combates, las tropas de Rommel retroceden, y en mayo de 1943 el eje fue expulsado del norte de África. Por tanto, podemos señalar que en esta primera etapa, Alemania se encontraba con todo el poder, una situación bastante satisfactoria. Sin embargo, ¿creen ustedes que todo esto continuaría así? ¿Creen ustedes que la entrada de Estados Unidos va a tener una significancia importante frente a las tropas del eje? Pues así va a ser, y como fichas de dominó, Alemania comenzará a caer, y sus territorios comenzarán entonces a ser disminuidos. Alerta de spoiler para la próxima clase, veremos ahora entonces el triunfo de los aliados y la derrota del eje. Vamos manos a la obra. Primero, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes. Responde un breve quiz sobre la clase, anexado como formulario. Y responde las siguientes preguntas con ayuda de tu texto de estudio de la página 94 a la 98. Responde en tu cuaderno. ¿De qué manera los términos de los tratados de paz, como el Tratado de Versalles, habrán influido en el estallido de la guerra? ¿Creen ustedes que sirvieron como un resentimiento para los alemanes, quienes fueron los gatillantes de este conflicto? Analice el inicio de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de la multicausalidad y responda, es decir, de los múltiples factores que llevaron a que este proceso se desarrollara. ¿Cuál creen ustedes que es la relación entre la crisis del sistema liberal a comienzos del siglo XX y el inicio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Creen ustedes que la Gran Depresión tuvo algo que ver en este cambio político? ¿Creen ustedes que el ascenso de los totalitarismos sirvió al desarrollo de la guerra? Fundamenten sus respuestas en su cuaderno. Recuerden seguir cuidándonos, manteniendo la distancia de seguridad, evitando tocar nuestra cara, quedándonos en casa, poniéndonos siempre nuestras mascarillas, lavándonos las manos frecuentemente y por supuesto siempre comer sano. Nos vemos en una próxima clase, espero que les haya gustado y como siempre, si les gustó la clase, denle un like. No duden en responder sus consultas con su profesor. Nos vemos, hasta pronto.